Nadie te avisa nunca sobre esto. Te hablan de la pérdida del cabello, de las arrugas, de los dolores de espalda. Te preparan para que te crujan las rodillas y para leer el periódico con los brazos estirados porque tus ojos ya no enfocan como antes. Pero nadie menciona lo que le pasa a tu deseo, cómo simplemente desaparece. Fue una mañana cualquiera de martes cuando me di cuenta. Mi esposa salió de la ducha, envuelta solo en una toalla, tal y como lo hacía 40 años atrás, cuando nos conocimos. Su cuerpo había cambiado con el tiempo, al igual que el mío. Pero ella seguía siendo hermosa a mis ojos. Siempre lo fue. Siempre lo será. Pero aquella mañana había algo diferente. La miré y no sentí nada. No sentí aquel calor familiar, aquel deseo de acercarme, de tocarla. Solo un vacío donde antes había deseo. Como si una parte fundamental de mí se hubiera evaporado durante la noche. No era la primera vez, para ser sincero. En los últimos meses, quizá incluso años, había notado un descenso gradual. Pero siempre había algo a lo que culpar. El estrés por las finanzas de la jubilación, las preocupaciones por la salud de los hijos, el cansancio acumulado de décadas de trabajo. Siempre una excusa conveniente. Pero aquella mañana, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran las circunstancias externas. Era yo. Mi cuerpo me estaba traicionando de una forma que nunca imaginé posible. No solo mis músculos se debilitaban con la edad, mi deseo también estaba desapareciendo. Lo peor no era la ausencia física en sí misma, era lo que representaba. La pérdida de una conexión profunda con la mujer que amaba. La erosión silenciosa de una parte de mi identidad que siempre había considerado fundamental. La creciente sensación de que me estaba convirtiendo en una versión apagada e incompleta de quien solía ser. Recuerdo quedarme allí de pie, mirando mi propia imagen en el espejo del baño después de que ella se marchó. 68 años mirándome. No era un hombre feo, ni estaba particularmente fuera de forma para mi edad. Pero algo había cambiado en mi interior. Algo invisible a los ojos, pero profundamente real. Fue entonces cuando decidí que no aceptaría eso como algo inevitable. Que no dejaría que esa parte vital de mi humanidad se desvaneciera sin luchar. No estaba listo para convertirme en un simple compañero de sofá para mi esposa, un amigo platónico con quien compartía una casa y recuerdos, pero ya no esa chispa especial que nos mantuvo unidos durante décadas. Lo que descubrí después de eso lo cambió todo. No solo mi vida íntima, sino mi salud en general, mi energía, mi propia percepción de lo que significa envejecer. Descubrí que la desaparición del deseo no era una sentencia definitiva, sino un problema con solución. Una solución sorprendentemente simple que involucraba 6 ingredientes específicos que prácticamente todos los hombres de mi edad necesitan desesperadamente. Esta es mi historia. Una historia que rara vez se cuenta, pero que deben escuchar millones de hombres que sufren en silencio, convencidos de que la disminución del deseo sexual es solo otro precio inevitable que hay que pagar por el privilegio de envejecer. Me llamo Roberto, y ahora tengo 72 años. Me pasé toda la vida trabajando como ingeniero civil, construyendo puentes y carreteras que probablemente durarán más que yo. Me jubilé hace 7 años, después de 4 décadas dedicadas a la misma empresa. Era respetado, competente, confiable. Un hombre que resolvía problemas difíciles a diario. Conocí a mi esposa Lucía en la universidad, en los años 70. Ella estudiaba arquitectura mientras yo estudiaba ingeniería. Nos casamos jóvenes. Tuvimos 3 hijos, que hoy son adultos con sus propias familias. Siempre tuvimos un buen matrimonio, no perfecto, claro, porque nada lo es, pero sólido.
con un profundo respeto mutuo y una conexión que iba mucho más allá de la atracción física, aunque esta también siempre fue importante para nosotros. En nuestra juventud, como la mayoría de las parejas, nuestra vida íntima era intensa, frecuente, espontánea. Con el paso de los años y el aumento de las responsabilidades, hijos pequeños, hipoteca, ascensos que exigían más horas de trabajo, la frecuencia disminuyó de forma natural, pero la calidad y la conexión se mantuvieron. Éramos creativos. Encontrábamos momentos para nosotros mismos incluso en medio de la locura de la vida familiar y profesional. Nuestros hijos crecieron y se fueron de casa. Lucía y yo entramos en la llamada fase del nido vacío, con una especie de segunda luna de miel. Volvíamos a tener la casa para nosotros solos, más tiempo libre, menos preocupaciones inmediatas. Fue un periodo maravilloso de redescubrimiento, tanto de nosotros mismos como del otro. Cuando me jubilé a los 65 años, imaginé que tendríamos aún más tiempo para cultivar nuestra intimidad, para disfrutar de esta etapa de la vida con menos presiones externas. Planificamos viajes, iniciamos nuevos pasatiempos juntos, reorganizamos la casa según nuestros gustos, ahora que ya no teníamos que adaptarnos a las necesidades de los hijos. En los primeros años de jubilación, la vida era realmente buena. Nos levantábamos sin despertador, desayunábamos sin prisas, charlando sobre los planes para el día. A veces viajábamos para visitar a nuestros hijos y nietos. Otras veces recibíamos a la familia en casa para largas comidas dominicales. Empecé a practicar la jardinería, algo para lo que nunca había tenido tiempo antes. Lucía retomó la pintura, una pasión de juventud que había quedado en segundo plano durante los años de crianza de los hijos. Pero algo empezó a cambiar alrededor de los 67 años. Al principio eran pequeñas cosas que atribuía al cansancio natural de un día más activo, o al estrés ocasional por cuestiones de salud o familiares. Una noche simplemente no me apetecía. Una mañana me desperté a su lado, y por primera vez en mi vida, no sentí ese impulso familiar de acercarme, de tocarla. Poco a poco, esos momentos se hicieron más frecuentes. Empecé a notar un patrón, el deseo, que siempre había sido una presencia constante en mi vida, a veces más intenso, otras como un murmullo de fondo, pero siempre presente, estaba disminuyendo. No solo en frecuencia, sino en intensidad. Lucía se dio cuenta, por supuesto. Después de casi 5 décadas juntos, no había mucho que pudiéramos ocultarnos el uno al otro. Intentó abordar el tema algunas veces, siempre con delicadeza y comprensión. ¿Estamos cansados hoy?, me preguntaba cuando me daba la vuelta y le daba las buenas noches sin nuestro habitual beso más prolongado. O ¿todo bien, amor?, cuando notaba mi incomodidad durante un intento frustrado de intimidad. Al principio, yo cambiaba de tema. Decía que solo estaba cansado, que había dormido mal la noche anterior, que estaba preocupado por algún asunto práctico. Pequeñas mentiras, pero que empezaron a acumularse entre nosotros como un muro invisible. Cada excusa, cada momento evitado, cada oportunidad perdida de conexión era un ladrillo más en ese muro. Hasta que llegó un punto en que el muro se hizo demasiado alto para ignorarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba evitando activamente situaciones que pudieran llevar a la intimidad. Me iba a dormir después que ella, alegando que quería terminar de ver un programa. Pasaba más tiempo en el jardín o en el garaje, donde tenía mi pequeño taller. Encontraba razones para posponer viajes que habíamos planeado juntos. No era solo el sexo en sí lo que estaba evitando. Era cualquier forma de intimidad física que pudiera crear expectativas que temía no poder satisfacer. Abrazos más prolongados, besos más profundos, incluso tomarle la mano mientras veíamos la televisión, todo se convirtió en un riesgo.
una posibilidad de decepción, de fracaso. El impacto de esto en nuestra relación fue sutil, pero profundo. Seguíamos hablando, compartiendo comidas, discutiendo planes futuros, pero había una distancia emocional creciente, un espacio vacío, donde antes existía una conexión física que alimentaba todo lo demás. Era como si se hubiera eliminado un color fundamental de nuestro espectro compartido, dejando todo ligeramente más pálido, menos vibrante. Lucía, siempre perspicaz, intentó una vez más tener una conversación sincera. Una noche, después de cenar, mientras yo lavaba los platos, otra táctica para posponer el momento de irnos a la habitación, se acercó y me puso la mano suavemente en el hombro. Roberto, tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros, dijo con esa voz tranquila que siempre usaba para los asuntos más importantes. Te echo de menos, no solo en la cama, sino aquí. Me tocó el pecho, sobre el corazón. Estás presente físicamente, pero pareces tan distante emocionalmente. ¿Qué está pasando? Fue un momento de verdad. Podía seguir con las evasivas, seguir construyendo un muro entre nosotros. O podía ser sincero, con ella y conmigo mismo, sobre lo que estaba pasando. Elegí la verdad, aunque fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. No sé qué me pasa, admití finalmente, con un nudo en la garganta. Ya no siento el deseo que sentía antes. No es por ti, nunca lo ha sido. Es algo dentro de mí que parece desconectado. Y tengo miedo, Lucía. Miedo de no volver a sentir eso nunca más. Miedo de decepcionarte. Miedo de no ser ya el hombre que te mereces. Después de aquella sincera conversación con Lucía, me di cuenta de que ya no podía seguir ocultando o ignorando el problema. No solo estaba afectando a nuestra intimidad física, sino a toda nuestra relación. La conexión emocional que siempre nos había sostenido a lo largo de 4 décadas juntos se estaba desgastando lentamente, como una cuerda que se deshilacha hilo a hilo. El problema, sin embargo, era mucho más complejo y amplio que la simple cuestión sexual. Era como si una niebla se hubiera instalado sobre todos los aspectos de mi vida. Los colores parecían menos vibrantes, los sabores menos intensos, las emociones más distantes, incluso mis aficiones, la jardinería, la carpintería, la lectura, ya no me proporcionaban el mismo placer que antes. Empecé a notar también cambios físicos. Me despertaba cansado, incluso después de una noche de sueño completo. Sentía dolores musculares que no podían explicarse por ninguna actividad específica. Mi peso aumentó gradualmente, sobre todo en la zona abdominal, a pesar de que no había cambiado significativamente mi alimentación. Mi memoria, que siempre había sido excelente, comenzó a fallar en pequeñas cosas. Dónde había dejado las llaves, el nombre de un vecino, lo que tenía que comprar en el supermercado. Nada lo suficientemente grave como para indicar un problema neurológico serio, pero sí lo suficiente como para hacerme sentir vulnerable, disminuido. Sin embargo, lo más perturbador era el impacto en mi autoestima y mi identidad. Durante toda mi vida había sido un hombre seguro de sí mismo. No arrogante ni presuntuoso, pero seguro de mis capacidades, tanto profesionales como personales. Parte de esa identidad estaba ligada a mi masculinidad, a mi capacidad de ser un buen compañero para Lucía en todos los sentidos. Ahora, a mis 67 años, me sentía como una versión reducida de mí mismo, como si estuviera desapareciendo gradualmente, convirtiéndome en un fantasma de la persona que solía ser. Y eso era devastador. Finalmente me armé de valor y concerté una cita con mi médico, un hombre unos años más joven que yo, con quien había construido una relación de confianza a lo largo de décadas. Aún así, sentarme en su consulta y describir mis síntomas
especialmente la pérdida del deseo sexual, fue profundamente incómodo. El doctor Marcos me escuchó atentamente, tomó notas y luego me pidió una batería completa de pruebas: niveles hormonales, perfil lipídico, glucemia, función tiroidea, PSA, entre otras. Cuando llegaron los resultados, unas semanas más tarde, volví a su consulta para comentarlos. Roberto, me dijo tras analizar los papeles, tus análisis muestran algunos cambios que son comunes en hombres de tu edad, pero que merecen atención. Mis niveles de testosterona estaban significativamente por debajo de lo esperado, incluso para un hombre de 67 años. La testosterona, me explicó el médico, no es solo la hormona responsable de la función sexual masculina, sino que también afecta a la energía, el estado de ánimo, la composición corporal, la claridad mental e incluso la salud cardiovascular. Además, presentaba signos de inflamación crónica de bajo grado, resistencia inicial a la insulina, un precursor de la diabetes tipo 2 y colesterol ligeramente elevado. Nada alarmante en términos de riesgo inmediato, pero un conjunto de pequeños desequilibrios que, sumados, creaban el cuadro que estaba experimentando. El envejecimiento masculino no es un evento, es un proceso, explicó el doctor Marcos. Comenzamos a perder testosterona gradualmente a partir de los 30 años, aproximadamente un 1% al año. A los 60, muchos hombres tienen solo la mitad de los niveles que tenían a los 30. Esto, sumado a los cambios en la circulación sanguínea, la inflamación crónica y otros factores metabólicos, crea lo que informalmente llamamos andropausia o climaterio masculino. Le pregunté por qué nunca había oído hablar de ello antes, a lo que respondió con una sonrisa comprensiva. Porque los hombres no hablan de ello. No existe un acontecimiento tan evidente como la menopausia femenina. Es gradual, silencioso y está profundamente ligado a cuestiones de identidad y masculinidad que nuestra cultura nos enseña a no discutir. La mayoría de los hombres simplemente lo aceptan como parte natural del envejecimiento y sufren en silencio. El doctor Marcos me presentó algunas opciones de tratamiento. La terapia de reemplazo hormonal con testosterona era una posibilidad, pero tenía posibles efectos secundarios y riesgos, especialmente teniendo en cuenta mis antecedentes familiares de problemas prostáticos. Los medicamentos para la disfunción eréctil podrían ayudar con el aspecto sexual, pero no abordarían las otras cuestiones: energía, estado de ánimo, claridad mental, y también presentaban riesgos, especialmente teniendo en cuenta mi presión arterial ya ligeramente elevada. También existe un enfoque más holístico, dijo. Cambios en la dieta, ejercicios específicos, suplementos naturales que pueden ayudar a su cuerpo a optimizar de forma natural sus niveles hormonales y reducir la inflamación. No es una solución rápida como un medicamento, pero puede aportar beneficios más amplios y duraderos, con menos riesgos. Salí de esa consulta con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía cierto alivio al saber que lo que estaba experimentando tenía un nombre, tenía causas identificables. No era simplemente un defecto de carácter o una debilidad personal. Por otro lado, la realidad de afrontar el envejecimiento de una manera tan concreta, tan personal, era aterradora. En casa, compartí con Lucía lo que había descubierto. Su reacción fue de profunda empatía y comprensión. Estamos envejeciendo juntos, Roberto, me dijo, tomándome las manos entre las suyas. Mi cuerpo también está cambiando. Tengo mis propias luchas, mis propios ajustes que hacer. Lo importante es que sigamos siendo compañeros en este viaje, que no nos aislemos en nuestros rincones con nuestros miedos e inseguridades. Su honestidad y vulnerabilidad me conmovieron profundamente. Lucía siempre había sido así, directa, auténtica, sin juegos ni manipulaciones.
era una de las razones por las que me enamoré de ella 5 décadas atrás, y una de las razones por las que seguía enamorado, incluso en ese momento difícil. Pero una pregunta persistía, martilleando en mi mente durante los días siguientes. ¿Era este el final? ¿Era este el comienzo de un declive inexorable, de una pérdida gradual pero implacable de todo lo que me hacía sentir vivo, vibrante, conectado? ¿O había alguna manera de recuperar no solo mi deseo sexual, sino toda esa constelación de sensaciones, energías y capacidades que parecían desvanecerse junto con mis niveles de testosterona? La respuesta a esa pregunta vendría de una fuente inesperada y cambiaría por completo mi comprensión del envejecimiento masculino y de lo que es posible en esta etapa de la vida. Después de la consulta con el doctor Marcos, comencé mi búsqueda de soluciones. Como ingeniero, siempre he abordado los problemas de forma metódica, identificando variables, investigando alternativas, implementando y probando soluciones. Decidí aplicar el mismo método a mi situación personal. En primer lugar, cambié mi dieta siguiendo las recomendaciones del médico. Reduje significativamente los azúcares y los carbohidratos refinados. Aumenté el consumo de proteínas magras, como pollo, pescado y huevos. Incorporé más verduras crucíferas, como el brócoli y la col, que tienen propiedades que ayudan a equilibrar las hormonas masculinas. Añadí grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. Reduje drásticamente el alcohol y los alimentos procesados. Los cambios en la dieta trajeron algunos beneficios. Perdí unos 3 kilos en un mes, principalmente en la zona abdominal. Mi energía durante el día mejoró moderadamente, pero el efecto sobre mi deseo sexual fue mínimo, casi imperceptible. A continuación, intensifiqué el ejercicio físico. Empecé a caminar a diario, aumentando gradualmente la distancia y el ritmo. Añadí ejercicios de resistencia con pesas ligeras 3 veces por semana, siguiendo un programa específico para hombres mayores que encontré en Internet. Leí que el entrenamiento de fuerza era especialmente importante para estimular de forma natural la testosterona. Una vez más, hubo mejoras generales. Gané algo de masa muscular, mi postura mejoró y me sentía más fuerte al realizar las tareas cotidianas. Pero el problema central persistía. El deseo seguía siendo bajo y la conexión íntima con Lucía seguía siendo un reto. Entonces pasé a los suplementos. Primero probé los más comunes y accesibles: zinc, magnesio, vitamina D, todos con alguna evidencia científica que respaldaba la salud hormonal masculina. Añadí omega 3 para ayudar con la inflamación crónica que el médico había identificado. Después de algunas semanas sin resultados significativos, pasé a suplementos más específicos: Tribulus terrestris, maca peruana, ginseng. Los compraba por separado, creando mi propio cóctel, basado en las investigaciones que hacía. Era caro, inconveniente y difícil de mantener con consistencia, ya que cada suplemento tenía horarios y dosis diferentes. Los resultados seguían siendo decepcionantes. Pequeñas mejoras aquí y allá, pero nada sustancial ni consistente. Empecé a preguntarme si solo estaba malgastando dinero en placebos naturales, que prometían mucho y daban poco. Durante ese periodo de experimentación, que duró casi 6 meses, mi relación con Lucía entró en una especie de limbo. Habíamos hablado abiertamente sobre el problema. Ella sabía de mis esfuerzos, pero aún así, la intimidad física seguía siendo un terreno incómodo, cargado de ansiedad y expectativas frustradas. Probamos otras formas de conexión: masajes, baños juntos, simplemente acostarnos abrazados sin presión por rendir. Ayudó a mantener nuestra cercanía emocional, pero aún sentía que faltaba algo fundamental.
como si una parte esencial de quién era yo, de quiénes éramos juntos, fuera inaccesible. Fue en ese momento, cuando empezaba a resignarme, que encontré a Hugo, un antiguo compañero de la facultad, en una reunión de antiguos alumnos de la universidad. No nos habíamos visto en más de 10 años. La última vez que lo vi, parecía abatido, envejecido para su edad, arrastrando los pies con evidente esfuerzo. Ahora, a los 70 años, estaba irreconocible, erguido, enérgico, con un brillo en los ojos que me recordaba nuestra juventud. Durante el cóctel me acerqué a él, genuinamente curioso por su transformación. «Hugo, estás diferente», comenté, tratando de no parecer indiscreto. Él se rió, una risa abierta, confiada. «Diferente es un eufemismo, Roberto. La última vez que nos vimos, era prácticamente un muerto viviente. Ahora», hizo un amplio gesto con las manos, como si se presentara a sí mismo. Algo en su energía, en su evidente vitalidad, me dio valor para abrirme un poco. Mencioné vagamente que estaba lidiando con algunos problemas relacionados con la edad, y le pregunté si tenía algún consejo que compartir. Hugo miró a su alrededor, se aseguró de que nadie nos escuchara, y luego habló en voz baja. «Mira, no soy de hablar de esto abiertamente, pero para un viejo amigo, estaba exactamente donde tú estás ahora, sin energía, sin deseo sexual prácticamente, deprimido. Pensaba que era simplemente la vejez y que tenía que aceptarlo. Hasta que encontré algo que lo cambió todo. Me explicó que había descubierto un protocolo específico desarrollado por un médico especializado en salud masculina en la tercera edad. No se trataba solo de un suplemento o una dieta, sino de un enfoque completo que combinaba nutrientes específicos en momentos específicos del día, con pequeños cambios de comportamiento que optimizaban la respuesta del cuerpo. «El secreto está en el momento y la combinación», me explicó Hugo. Descubrí que ciertos nutrientes, cuando se toman una hora antes de acostarse, tienen un impacto mucho mayor en la producción natural de testosterona durante el sueño. Y cuando se combinan con algunos ejercicios específicos y técnicas de respiración, el efecto se multiplica. Hugo me dio el nombre del suplemento que utilizaba, Alfavita, y me explicó brevemente cómo incorporarlo a una sencilla rutina nocturna. Confieso que era escéptico. Ya había probado tantas cosas, con resultados tan decepcionantes, que casi había perdido toda esperanza. Pero algo en la transformación visible de Hugo, en la energía auténtica que irradiaba, me hizo decidir intentarlo una vez más. ¿Qué tenía que perder, después de todo? Esa misma noche investigué sobre Alfavita. La fórmula combinaba muchos de los ingredientes que ya había probado por separado: maca, tribulus terrestris, sau palmetto, pero en una proporción específica y con adiciones importantes que no había probado, como el ácido alfa-lipoico y la forscolina. Y lo que es más importante, estaba formulado para tomarse específicamente por la noche, aprovechando los procesos naturales de recuperación y regulación hormonal que se producen durante el sueño. Las reseñas en línea eran impresionantemente positivas, no solo de hombres jóvenes que buscaban ganar músculo en el gimnasio, sino también de hombres de mi edad que informaban de mejoras significativas en su energía, estado de ánimo, claridad mental y sí, función sexual. Aún escéptico, pero también con una pequeña chispa de esperanza renovada, hice el pedido. Cuando llegó el paquete, unos días después, estudié cuidadosamente las instrucciones. La recomendación era tomar 2 cápsulas una hora antes de acostarse, preferiblemente después de una comida ligera. También se incluía una pequeña guía con ejercicios de respiración y estiramientos sencillos para hacer antes de acostarse, diseñados para aumentar la circulación sanguínea
y optimizar la absorción de los nutrientes. Empecé la rutina esa misma noche. Las cápsulas eran fáciles de tragar y no tenían un sabor desagradable. Los ejercicios de respiración y estiramiento tardaban menos de 10 minutos en completarse. Era sencillo, cómodo y discreto. Durante los primeros días no noté ninguna diferencia significativa. Quizás un sueño ligeramente más profundo, pero nada revolucionario. Seguí adelante, más por disciplina que por convicción. Al final de la primera semana, noté algunos cambios sutiles. Me despertaba más descansado, con menos dificultad para levantarme de la cama. Mi energía parecía más constante a lo largo del día, sin esos bajones dramáticos a media tarde que se habían convertido en parte de mi rutina. Fue durante la segunda semana cuando experimenté algo que no me había pasado en meses. Me desperté con una erección matutina espontánea. Para muchos hombres más jóvenes, esto puede parecer trivial, incluso inconveniente a veces. Para mí, fue como redescubrir una parte de mí mismo que creía perdida para siempre. La primera erección matutina fue solo el comienzo. A medida que continuaba con mi rutina nocturna de alfa-beta y los ejercicios recomendados, los cambios se hicieron cada vez más evidentes y generalizados. Después de 3 semanas, noté algo más que mejoras físicas. Mi deseo estaba volviendo. No solo la capacidad técnica, sino esa sensación genuina de querer, de sentir atracción, de experimentar ese calor familiar al mirar a Lucía o cuando me tocaba casualmente durante el día. Fue una revelación darme cuenta de que el problema nunca había sido simplemente mecánico. Nunca se había tratado solo de funcionar en el momento adecuado. Se trataba del deseo, de esa energía vital que da color a toda la experiencia de estar vivo y conectado. Quiero compartir exactamente lo que me funcionó, los elementos específicos que transformaron no solo mi vida íntima, sino mi bienestar general. Alfa-Beta fue sin duda el catalizador central de esta transformación, pero el enfoque completo incluía algunos componentes adicionales que, juntos, crearon una sinergia poderosa. En primer lugar, hablemos del suplemento en sí. Alfa-Beta no es solo otro producto para hombres. Su fórmula está meticulosamente equilibrada con ingredientes específicos en dosis precisas. La maca peruana, 200 miligramos por dosis, es una raíz de los Andes que se ha utilizado durante siglos para aumentar la energía, la resistencia y la libido. A diferencia de las hormonas sintéticas, la maca trabaja con tu cuerpo para optimizar la producción natural de testosterona y mejorar la sensibilidad de los receptores hormonales. El ácido alfa-lipoico, 125 miligramos, es un potente antioxidante que combate la inflamación sistémica, uno de los principales enemigos silenciosos de la salud masculina después de los 60 años. También mejora la sensibilidad a la insulina, un factor crucial para la producción hormonal equilibrada. El extracto de palma enana americana, 80 miligramos, favorece la salud de la próstata, un órgano íntimamente relacionado con la función sexual masculina. Con la edad, muchos hombres desarrollan hiperplasia prostática benigna, que puede interferir en el deseo y el rendimiento sexual. La palma enana americana ayuda a mantener la próstata en un tamaño y funcionamiento saludables. El Tribulus terrestris, 3 miligramos, aunque en menor cantidad, es un potenciador conocido por aumentar los niveles de testosterona libre, la forma activa de la hormona que realmente importa para nuestra vitalidad. Otros componentes como el fenogreco, la forscolina y el extracto de pimienta negra actúan en sinergia para optimizar la absorción y potenciar los efectos de los ingredientes principales. Lo que diferencia a Alfa-Beta de otros suplementos que he probado es esta combinación específica, en las proporciones adecuadas, formulada para tomarse específicamente por la noche. He descubierto que el momento de la toma
Es crucial. Nuestro cuerpo realiza la mayor parte de su trabajo de reparación y regulación hormonal durante el sueño profundo. Aportar los nutrientes adecuados una hora antes de acostarse maximiza su eficacia. Pero el suplemento era solo una parte de la solución. El protocolo completo que transformó mi vida también incluía una serie de ejercicios de respiración profunda antes de acostarme, que hacían dos cosas importantes. Reducían el estrés, gran enemigo de la testosterona, y aumentaban la oxigenación de la sangre, mejorando la distribución de los nutrientes por el cuerpo. Algunos estiramientos específicos centrados en la región pélvica y lumbar, que mejoraban la circulación sanguínea hacia los órganos genitales y relajaban los músculos que tendemos a mantener tensos durante el día, especialmente después de décadas sentados en oficinas. Pequeños cambios en la alimentación nocturna. Evitar los azúcares y los carbohidratos refinados por la noche. Preferir las proteínas magras y las grasas saludables en la última comida del día. Eliminar el alcohol al menos 4 horas antes de acostarse. La belleza de este protocolo era su simplicidad. No requería horas de ejercicio extenuante, dietas extremadamente restrictivas, ni docenas de suplementos diferentes. Era solo un pequeño ritual nocturno, fácil de incorporar a mi rutina, que le proporcionaba a mi cuerpo exactamente lo que necesitaba, en el momento adecuado, para restablecer su equilibrio natural. Después de un mes siguiendo este protocolo de manera constante, me sentí listo para tener una conversación franca con Lucía. Le expliqué lo que estaba haciendo, los cambios que ya estaba notando, y le sugerí que tal vez podríamos redescubrir nuestra intimidad juntos, sin presiones ni expectativas específicas. Su respuesta fue típica de ella, directa, cariñosa, sin dramas innecesarios. Estoy aquí, Roberto. Siempre lo he estado. Vamos a redescubrir esto juntos. Esa noche fue un nuevo comienzo para nosotros. No fue perfecto. Todavía había algo de ansiedad, algunos momentos de vacilación, la conciencia de que nuestros cuerpos habían cambiado con el tiempo. Pero también había una conexión genuina, un deseo auténtico, una capacidad recuperada para dar y recibir placer. Fue como reencontrar una parte de nosotros mismos, de nuestra historia compartida, que se había perdido temporalmente. Durante las semanas siguientes, seguí rigurosamente mi protocolo nocturno. 2 cápsulas de alfa-beta, 1 hora antes de acostarme, seguidas de los ejercicios de respiración y estiramiento. Sencillo, consistente, eficaz. Los beneficios siguieron acumulándose y ampliándose. Mi energía durante el día se estabilizó en un nivel que no había experimentado en años. Mi estado de ánimo se volvió más equilibrado, sin los cambios drásticos que se habían vuelto tan comunes. Mi claridad mental mejoró significativamente. Menos momentos de confusión, menos olvidos de cosas pequeñas, mayor capacidad para concentrarme en tareas complejas. Y sí, mi vida íntima con Lucía volvió a florecer. No con la frecuencia ni la intensidad de cuando teníamos 20 años, claro está. Al fin y al cabo, ahora tenemos 70. Pero con una calidad, una conexión y una satisfacción mutua que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Descubrimos nuevos ritmos, nuevas formas de placer adecuadas para nuestros cuerpos maduros. Fue como aprender juntos un nuevo idioma, familiar en sus raíces, pero con expresiones y matices inéditos. Aproximadamente 2 meses después de iniciar el protocolo, tuve una consulta de seguimiento con el Dr. Marcos. Se mostró visiblemente sorprendido por los cambios en mi aspecto y mi energía. Las nuevas pruebas confirmaron lo que ya sentía. Mis niveles de testosterona habían aumentado significativamente, aunque seguían dentro del rango normal para mi edad. La inflamación sistémica se había reducido. Mi resistencia a la insulina había mejorado. Mis marcadores de salud cardiovascular eran más favorables. Sea lo que esté haciendo,
Continúe, me dijo con una sonrisa. Le expliqué sobre Alfa Beta y el protocolo nocturno completo. Asintió, sin sorpresa. Tiene sentido desde el punto de vista científico. Cada uno de estos ingredientes tiene pruebas que respaldan sus beneficios. La combinación específica y el momento en que se toman probablemente crean un efecto sinérgico que no podríamos conseguir con enfoques aislados. Le pregunté por qué este enfoque no era más ampliamente recomendado por los médicos como primera línea de tratamiento, antes de recurrir a medicamentos potentes o terapias hormonales invasivas. Buena pregunta, respondió con un suspiro. Parte del problema es que los médicos estamos formados para tratar enfermedades, no para optimizar la salud. Nos han enseñado a pensar en términos de intervenciones farmacéuticas directas, no en términos de apoyo a los procesos naturales del cuerpo. Además, hay menos investigación sobre los enfoques naturales, porque, francamente, hay menos dinero en ello para las grandes farmacéuticas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Como ingeniero, siempre he preferido soluciones que trabajen con la naturaleza de los materiales y las fuerzas, no contra ellas. El mismo principio parecía aplicarse al cuerpo humano. Lo más impactante para mí fue darme cuenta de que el problema que había experimentado, la pérdida gradual del deseo y la función sexual, nunca había sido realmente sobre el sexo. Se trataba de un desequilibrio hormonal y metabólico más amplio que afectaba a todos los aspectos de mi vitalidad. La función sexual era solo el canario en la mina, el indicador más visible y emocionalmente impactante de un proceso que estaba afectando a todo mi cuerpo. Al abordar las causas subyacentes, proporcionando los nutrientes específicos que mi cuerpo necesitaba para optimizar su producción hormonal natural, reduciendo la inflamación y mejorando la circulación, no solo recuperé mi función sexual, sino que restauré mi vitalidad general. Mi esencia como hombre, como ser humano vibrante y comprometido con la vida. Hoy, más de un año después de iniciar mi protocolo con Alfa Beta, miro atrás y apenas reconozco al hombre en el que me había convertido. Esa versión apagada, resignada y distante de mí mismo me parece un extraño, alguien a quien conocí brevemente, pero que ya no forma parte de mi vida. La transformación que he experimentado ha ido mucho más allá de lo que jamás imaginé posible a los 70 años. No se trataba solo de recuperar una función perdida, sino de redescubrir una vitalidad que había olvidado que era posible en esta etapa de la vida. El cambio más visible e inmediato fue, naturalmente, el físico. He perdido casi 10 kilos a lo largo de este año, sin dietas extremas ni rutinas de ejercicio agotadoras. Ha sido una pérdida gradual y saludable, concentrada principalmente en la grasa abdominal, la que los médicos consideran más peligrosa para la salud cardiovascular. Mi composición corporal cambió notablemente. La masa muscular, que había disminuido gradualmente con la edad, comenzó a recuperarse. No tengo el cuerpo de un culturista, obviamente, ni lo deseo. Pero tengo fuerza, definición y funcionalidad que muchos hombres 20 años más jóvenes no tienen. Mi postura ha mejorado significativamente. Esa tendencia a caminar ligeramente encorvado, que había atribuido vagamente a la edad, ha desaparecido por completo. Vuelvo a caminar erguido, con pasos firmes y seguros. Mi hija comentó recientemente que parezco más alto. No he crecido, claro, solo he recuperado mi altura completa al corregir años de mala postura. El sueño, ese indicador crucial de la salud que a menudo empeora con la edad, se ha vuelto profundo y reparador. Me duermo fácilmente. Duermo entre 7 y 8 horas y me despierto naturalmente renovado, sin necesidad de despertador. Los episodios de insomnio que se habían vuelto tan comunes simplemente han desaparecido. Pero los cambios más profundos se han producido más allá de lo físico. Mentalmente,
experimenté una claridad y un enfoque que no había sentido en décadas. La niebla mental, que me había convencido de que era parte normal del envejecimiento, se disipó por completo. Volví a leer libros complejos, a resolver problemas desafiantes, a aprender nuevas habilidades. Recientemente comencé a estudiar italiano, algo que siempre quise hacer. Mi memoria ha mejorado drásticamente, no solo para acontecimientos recientes, sino también para recuerdos antiguos que parecían haberse perdido en el tiempo. Detalles de proyectos de ingeniería de hace décadas, nombres de compañeros que no veía desde hacía años, experiencias de la infancia. Todo parece más accesible, más vívido. Emocionalmente, la transformación ha sido quizás aún más significativa. El equilibrio hormonal adecuado afecta profundamente nuestro estado emocional, algo que no comprendía completamente hasta experimentar este cambio. La irritabilidad que se había convertido en parte de mi personalidad ha desaparecido. La tendencia a ver problemas en lugar de posibilidades se ha revertido por completo. He recuperado algo que no sabía que había perdido: la alegría. No solo una satisfacción pasiva o la ausencia de sufrimiento, sino una alegría genuina, esa sensación de asombro y gratitud por la simple experiencia de estar vivo. Me encuentro sonriendo sin motivo aparente, disfrutando de los pequeños momentos, el sabor del café por la mañana, el canto de los pájaros en el jardín, la luz dorada del atardecer. Socialmente, volví a ser la persona comprometida y conectada que siempre fui de forma natural. La tendencia al aislamiento, que se había desarrollado gradualmente junto con mis problemas hormonales, se revirtió por completo. Retomé viejas amistades, hice nuevas, participo activamente en grupos comunitarios. Recientemente, comencé a orientar a jóvenes ingenieros como voluntario, algo que me da una inmensa satisfacción. En mi relación con Lucía, la transformación fue profunda y multifacética. La intimidad física floreció de nuevo, por supuesto. Tenemos una vida sexual activa y satisfactoria, adecuada para nuestra edad, pero vibrante y conectada. Pero el cambio fue mucho más allá. Esa pared invisible que se había levantado entre nosotros, construida con silencios incómodos y temas evitados, se derrumbó por completo. Hablamos abiertamente de todo, reímos juntos a diario, planeamos el futuro con entusiasmo genuino. El contacto físico casual ha vuelto a nuestra vida cotidiana. Tomarnos de la mano mientras caminamos, un abrazo espontáneo en la cocina, un beso que no tiene por qué llevar a nada más, pero que es significativo en sí mismo. «Has vuelto», me dijo Lucía recientemente, mientras veíamos la puesta de sol en nuestro balcón. No solo en la cama, sino en todo. Tus ojos vuelven a brillar. Tu risa es la misma que cuando nos conocimos. Es como si todo tu ser estuviera más presente. Tenía razón. Estaba presente de nuevo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi relación, en mi vida. Esa sensación de estar desapareciendo gradualmente, de convertirme en una versión reducida y apagada de mí mismo, había sido sustituida por una sensación de plenitud, de habitar completamente mi propia existencia. Un momento particularmente revelador se produjo durante una reunión familiar, unos 6 meses después de iniciar mi protocolo con Alfa Vita. Estábamos todos juntos, nuestros 3 hijos, sus cónyuges, nuestros 7 nietos. Durante el almuerzo, mi hijo mayor, Paulo, me llevó aparte. «Papá, ¿qué te pasa?», me preguntó, con una mezcla de curiosidad y admiración. «Pareces diferente, más joven, más enérgico. Mamá también. Los dos estáis radiantes». Dudé un momento, pensando en cuánto compartir. Entonces decidí ser sincero, no explícitamente sobre nuestra vida íntima, sino sobre el viaje general de redescubrimiento que estaba viviendo. Les expliqué
los retos hormonales a los que nos enfrentamos al envejecer. Cómo había encontrado una solución natural que había restaurado mi equilibrio y cómo había afectado a todos los aspectos de mi vida. Energía, estado de ánimo, claridad mental, relaciones. Paulo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me confesó algo sorprendente. A los 45 años, estaba empezando a experimentar algunos de los mismos síntomas que yo había descrito. Cansancio inexplicable, humor inestable, pérdida gradual del entusiasmo por la vida, incluso algunos retos iniciales en la vida íntima con su esposa. Siempre pensé que era solo estrés del trabajo, o tal vez el comienzo de una mediana edad difícil, dijo. Nunca imaginé que pudiera ser algo tratable. Esa conversación fue un momento de profunda conexión entre padre e hijo, un intercambio de experiencias masculinas que rara vez ocurre en nuestra cultura. En las semanas siguientes, Paulo comenzó su propio protocolo con Alfa Vita. La última vez que nos vimos, comentó que estaba experimentando cambios similares a los míos, más sutiles, ya que sus desequilibrios eran menos graves y de menor duración, pero significativos de todos modos. Entonces me di cuenta de algo importante. Al cuidar de mi propia salud, al negarme a aceptar el declive como algo inevitable, no solo estaba transformando mi vida, sino que estaba influyendo potencialmente en generaciones. Estaba mostrando a mis hijos y nietos una forma diferente de envejecer, una alternativa al declive pasivo y resignado que nuestra cultura a menudo presenta como el único camino posible. Mis nietos ahora tienen un abuelo que juega activamente con ellos, que los acompaña en paseos por la naturaleza, que se involucra genuinamente en sus vidas. No es un anciano sentado pasivamente en una silla, observando pasar la vida, sino un participante activo, comprometido, presente. A un nivel aún más profundo, me di cuenta de que había recuperado algo que no sabía que estaba perdiendo: mi identidad esencial como hombre. No en el sentido estereotipado o machista, sino en el sentido más profundo y auténtico, ese conjunto único de cualidades, energías y capacidades que me definen como individuo. Comprendí que gran parte de lo que atribuimos vagamente al envejecimiento, la pérdida de vitalidad, claridad, deseo, propósito, no es inevitable ni irreversible. Gran parte es el resultado de desequilibrios hormonales y metabólicos que pueden corregirse, o al menos mejorarse significativamente, con el enfoque adecuado. Alfa Vita y mi protocolo nocturno no me han convertido en un joven de 20 años, ni yo lo desearía. Me gusta la sabiduría, la perspectiva y la serenidad que vienen con 70 años de vida. Lo que ha hecho el protocolo es permitirme habitar plenamente esta etapa de la vida, con todas sus posibilidades únicas, libre de los desequilibrios que estaban oscureciendo mi experiencia. Hoy, a los 72 años, me siento más vivo, más presente, más yo mismo que en cualquier otro momento de las últimas décadas. No a pesar de mi edad, sino con ella, integrando la sabiduría y la experiencia de los años, con la vitalidad y la claridad que he recuperado. Miro el reloj de la pared de mi despacho. Son casi las 5 de la tarde, la hora a la que Lucía y yo solemos salir a dar nuestro paseo diario. A mis 72 años, mantengo una rutina que muchos hombres 20 años más jóvenes tendrían dificultades para seguir. Me despierto naturalmente alrededor de las 6 de la mañana, sin despertador. Hago 45 minutos de ejercicio moderado, una combinación de estiramientos, pesas ligeras y ejercicios cardiovasculares. Tomo un desayuno nutritivo con Lucía, normalmente huevos, aguacate y fruta. Dedico la mañana a proyectos personales. Escribo mis memorias, trabajo en el jardín, asesoro a jóvenes ingenieros por Internet. Después de comer, suelo tomarme un breve descanso, no por necesidad, sino porque he descubierto
que una pequeña pausa de 20 minutos me mantiene con energía y la mente despejada durante el resto del día. Por la tarde, me dedico a actividades sociales o comunitarias, reuniones con amigos, trabajo voluntario, clases de italiano que he empezado recientemente. Al final de la tarde, Lucía y yo damos nuestro paseo de 5 kilómetros por el barrio o en el parque cercano. Hablamos de nuestro día, hacemos planes, observamos los cambios de estación. Después de cenar, solemos leer o ver una buena película juntos. Algunas noches recibimos a amigos o familiares para jugar o conversar. Y luego, aproximadamente una hora antes de acostarme, mantengo mi ritual: 2 cápsulas de Alfa Vita con un vaso de agua, seguidas de ejercicios de respiración y estiramientos específicos que se han convertido en parte esencial de mi rutina. Esta pequeña inversión de menos de 10 minutos cada noche sigue sustentando mi vitalidad, mi claridad mental, mi conexión con Lucía, mi presencia plena en la vida. A menudo reflexiono sobre cómo algo tan simple ha podido tener un impacto tan profundo. Cómo un pequeño ajuste, proporcionar a mi cuerpo los nutrientes específicos que necesitaba en el momento ideal, ha transformado por completo mi experiencia del envejecimiento. Si estás viendo este vídeo, probablemente te identificas con parte de mi historia. Quizás estés notando los primeros signos de ese declive silencioso: disminución de la energía, humor inestable, claridad mental reducida y, sí, deseo sexual debilitado. O quizás ya estés inmerso en la versión completa: resignación, distanciamiento, una sensación de estar desapareciendo gradualmente, de convertirte en una versión reducida de ti mismo. Quiero que sepas que esto no es inevitable. No es simplemente lo que pasa cuando envejecemos. Es, en gran parte, el resultado de desequilibrios hormonales y metabólicos que pueden abordarse, corregirse o mejorarse significativamente. No me refiero a intervenciones médicas extremas, medicamentos potentes con efectos secundarios preocupantes o tratamientos costosos e invasivos. Me refiero a trabajar con la naturaleza de su cuerpo, proporcionándole exactamente lo que necesita para optimizar sus funciones naturales, especialmente durante el sueño, cuando se produce la mayor parte de la recuperación y la regulación hormonal. Alfa Vita fue el catalizador de mi transformación. La combinación específica de ingredientes, maca peruana, ácido alfa-lipoico, saupalmeto, Tribulus terrestris y otros componentes sinérgicos, proporcionó a mi cuerpo los nutrientes esenciales que ya no producía o no absorbía de manera eficiente. La belleza de este enfoque radica en su simplicidad y accesibilidad. No requiere cambios drásticos en el estilo de vida, equipos costosos ni conocimientos especializados. Solo 2 cápsulas, una hora antes de acostarse, seguidas de unos minutos de ejercicios sencillos de respiración y estiramiento. Eso es todo. Los resultados, sin embargo, son todo menos sencillos. Son profundos, amplios y, a menudo, sorprendentes. No se trata solo de recuperar la función sexual, aunque eso es importante y gratificante. Se trata de recuperar la vitalidad general, la claridad mental y el equilibrio emocional. Se trata de volver a sentirse cómodo en su propio cuerpo, en su propia vida. A menudo hablo con amigos de mi edad sobre estos temas. Siempre me sorprende cuántos hombres simplemente aceptan el deterioro como algo inevitable. Cuántos se resignan a una versión disminuida de sí mismos sin preguntarse nunca si podría ser diferente. Es solo parte del envejecimiento, dicen, con un encogimiento de hombros resignado. Nadie se libra. Pero eso no es cierto. No tenemos que librarnos del envejecimiento. Es un privilegio que a muchos se les niega. Lo que podemos evitar es el deterioro innecesario.
los desequilibrios que empañan nuestra experiencia de estos años tan valiosos. Un amigo cercano, Carlos, se resistió durante meses cuando empecé a compartir mi experiencia. Tonterías, decía. Solo otro suplemento que promete milagros. Pero observaba con creciente curiosidad los cambios visibles en mí: energía, postura, humor, claridad. Finalmente, después de un año, decidió probarlo. Hace 2 semanas recibí una llamada suya. «Roberto», dijo con voz entrecortada por la emoción, «tenías razón. Me siento yo mismo otra vez. Mi esposa dice que mis ojos tienen un brillo que no veía desde hacía años. ¿Cómo es posible?». La respuesta es simple y profunda a la vez. Nuestros cuerpos están diseñados para funcionar en equilibrio. Cuando le proporcionamos los elementos necesarios para ese equilibrio, especialmente cuando hay deficiencias específicas relacionadas con la edad, la recuperación puede ser notable. El envejecimiento masculino no tiene por qué ser una pendiente resbaladiza de pérdida y resignación. Puede ser una etapa rica, vibrante, caracterizada por la sabiduría y la experiencia. Sí, pero también por la vitalidad, la claridad, el propósito y sí, la intimidad continuada. Algunos hombres dudan en abordar estas cuestiones por vergüenza, por una idea errónea de que admitir el problema de alguna manera disminuye su masculinidad. Otros, simplemente, no saben que existe una alternativa. Han sido condicionados por nuestra cultura a aceptar el declive como algo inevitable. Si te reconoces en alguna parte de mi historia, quiero animarte a que consideres una posibilidad diferente. La posibilidad de que gran parte de lo que estás experimentando no sea simplemente envejecimiento, sino desequilibrios específicos que pueden abordarse. La posibilidad de que pueda existir una versión más vital, más presente y más completa de ti mismo, esperando a ser redescubierta. Alfa Vita no es una fuente mágica de juventud, nada lo es. No te convertirá en un hombre de 20 años, ni es probable que eso sea lo que desees, teniendo en cuenta la sabiduría y la perspectiva que has adquirido a lo largo de los años. Lo que te ofrece es la oportunidad de experimentar esta etapa de la vida en toda su plenitud, libre de los desequilibrios que la oscurecen innecesariamente. El protocolo que transformó mi vida es sencillo: 2 cápsulas de Alfa Vita, 1 hora antes de acostarse, seguidas de ejercicios específicos de respiración y estiramiento que duran menos de 10 minutos. Esta pequeña inversión diaria sigue reportándome enormes beneficios en todos los aspectos de mi vida: físico, mental, emocional y relacional. Sé que puede haber escepticismo. Yo mismo era escéptico al principio. Pero también sé que hay una esperanza genuina para aquellos que están dispuestos a probar un enfoque diferente, para aquellos que se niegan a aceptar pasivamente un declive que, en gran parte, no es inevitable. Lucía y yo celebramos recientemente 45 años de matrimonio. En un momento de reflexión, me tomó de las manos y me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes lo que más aprecio de estos últimos años? No es solo que hayamos recuperado nuestra intimidad física, aunque eso es maravilloso. Es que volvemos a estar verdaderamente presentes el uno para el otro. Completamente aquí, completamente vivos, compartiendo plenamente esta etapa de nuestro viaje. Eso es lo que te deseo. No un imposible retorno a la juventud, sino una presencia plena, vibrante y comprometida en la etapa de la vida en la que te encuentras ahora. La capacidad de habitar completamente tu propia experiencia, libre de los desequilibrios que disminuyen innecesariamente tu vitalidad, tu claridad, tu conexión. El tiempo es precioso, especialmente en esta etapa de la vida. Cada día de plena vitalidad, de presencia consciente, de conexión genuina, es un tesoro.
No permita que los desequilibrios tratables le roben la riqueza de estos años. Si mi historia le ha resonado, si ha reconocido partes de su propia experiencia en las palabras que he compartido, le invito a considerar que puede haber un camino diferente disponible. Un camino que no niega la realidad del envejecimiento, pero que rechaza la inevitabilidad del deterioro innecesario. Para mí, Alfavita fue el catalizador de esta transformación. Esas 2 simples cápsulas, tomadas de forma constante 1 hora antes de acostarme, siguen sustentando mi vitalidad, mi claridad y mi presencia plena en la vida. Si quieres saber más sobre Alfavita y cómo puede formar parte de tu propio viaje de redescubrimiento, el enlace está en el comentario fijado de este vídeo. No es una solución mágica, como he explicado, es parte de un enfoque que honra y trabaja con la naturaleza de tu cuerpo. Pero para mí, y para muchos otros hombres que he conocido a lo largo de este viaje, ha sido el punto de inflexión que ha transformado nuestra experiencia del envejecimiento. Recuerda, tus músculos no son los únicos que pueden estar disminuyendo con la edad. Tu deseo, tu vitalidad, tu esencia como hombre, también pueden estar reduciéndose silenciosamente. Pero esto no tiene por qué aceptarse pasivamente como algo inevitable. Hay un camino diferente, un camino de vuelta a ti mismo. Si quieres saber qué he utilizado, el enlace está en el comentario fijado.